El Frente Interno de Auténtica Renovación Política se gesta en la militancia estudiantil de los 60, se fortalece en la militancia social de los 70, se corporiza en la militancia política de los 80, se fortalece en los 90 desde la resistencia, en el 2000 se capacita y desarrolla como una red de pensamiento, y en el 2011 comienza su proyecto de comunicación política. Filosofía, ideología y práctica política en la acción. Introducción en Radio Cámara al tema de la realidad actual y la disrupción política. Partidos, frentes, alianzas, espacios y movimientos. ¿Qué es la deconstrucción? Jacques Derrida. Hay que entender este término, deconstrucción, no en el sentido de disolver o de destruir, sino en el de analizar las estructuras sedimentadas que forman el elemento discursivo, la discursividad filosófica en la que pensamos. Este analizar pasa por la lengua, por la cultura occidental, por el conjunto de lo que define nuestra pertenencia a esta historia de la filosofía. La palabra deconstrucción existía ya en francés, pero su uso era muy raro. A mí me sirvió en primer lugar para traducir un par de palabras. La primera que viene de Heidegger, quien hablaba de destrucción, la segunda que viene de Freud, quien hablaba de disociación. Pero muy pronto, naturalmente, intenté señalar de qué modo, bajo la misma palabra, aquello que llamé deconstrucción no se trataba simplemente de algo heideggeriano ni freudiano. He consagrado no obstante bastantes de mis trabajos para marcar una cierta deuda tanto con Freud como con Heidegger, y al mismo tiempo una cierta reflexión sobre aquello que llamé deconstrucción. Es por esto que soy incapaz de explicar lo que es la deconstrucción, para mí, sin recontextualizar las cosas. Fue en el momento en que el estructuralismo era dominante cuando yo me comprometí en mis tareas, y con esa palabra, la deconstrucción se trataba también de una toma de posición con respecto del estructuralismo. Por otro lado, fue en el momento en que las ciencias del lenguaje, la referencia a la lingüística y el todo es lenguaje eran dominantes. Es aquí, hablo de los años 60, que la deconstrucción comenzó a constituirse como, no diría antiestructuralista, sino, en todo caso, desmarcada con respecto del estructuralismo, y protestando contra dicha autoridad del lenguaje. Es por esto que siempre me he sorprendido y a la vez irritado ante la asimilación tan frecuente de la deconstrucción a, ¿cómo decirlo?, un omnilingüistismo, a un panlingüistismo, un pantextualismo. La deconstrucción comienza por lo contrario. Yo comencé protestando contra la autoridad de la lingüística y del lenguaje y del logocentrismo, siendo que para mí todo comenzó, y ha continuado, por una protesta contra la referencia lingüística, contra la autoridad del lenguaje, contra el logocentrismo, palabra que he repetido y recalcado. ¿Cómo puede ser que se acuse tan a menudo a la deconstrucción de ser un pensamiento para el que solo hay lenguaje, texto, en un sentido estrecho, y no realidad? Es un contrasentido incorregible, aparentemente. Yo no he renunciado a la palabra deconstrucción, porque implica la necesidad de la memoria, de la reconexión, del recuerdo de la historia de la filosofía en la que nosotros nos ubicamos, sin no obstante pensar en salir de dicha historia. Por otro lado, lleve a cabo ya muy temprano la distinción entre la clausura y el fin. Se trata de marcar la clausura de la historia, no de la metafísica. Globalmente nunca he creído que haya una metafísica, esto también es un prejuicio corriente. La idea de que haya una metafísica es un prejuicio metafísico. Hay una historia y unas rupturas en esta metafísica. Hablar de su clausura no conduce a decir que la metafísica haya terminado. Así entonces, la deconstrucción, la experiencia deconstructiva, se coloca entre la clausura y el fin, se coloca en la reafirmación de lo filosófico, pero como apertura de una cuestión sobre la filosofía misma. Desde este punto de vista, la deconstrucción no es simplemente una filosofía, ni un conjunto de tesis, ni siquiera la pregunta sobre el ser, en el sentido heideggeriano. De cierta manera, no es nada, no puede ser una disciplina o un método. A menudo se la presenta como un método, o se la transforma en un método, con un conjunto de reglas, de procedimientos que se pueden enseñar, etc. No es una técnica, con sus normas y procedimientos. Desde luego pueden existir regularidades en las formas en que se colocan cierto tipo de cuestiones de estilo deconstructivo. Desde este punto de vista, creo que esto puede dar lugar a una enseñanza, tener efectos de disciplina, etc. Pero en su principio mismo,
La deconstrucción no es un método. Yo mismo he intentado interrogarme sobre aquello que puede ser un método, en el sentido griego cartesiano, en el sentido hegeliano. Pero la deconstrucción no es una metodología, es decir, la aplicación de reglas. Si yo quisiera dar una descripción económica, elíptica, de la deconstrucción, diría que es un pensamiento del origen y de los límites de la pregunta, ¿qué es? La pregunta que domina toda la historia de la filosofía. Cada vez que se intenta pensar la posibilidad de él, ¿qué es? Plantear una pregunta sobre esta forma de pregunta, o de interrogarse sobre la necesidad de este lenguaje en una cierta lengua, una cierta tradición, etc. Lo que se hace en ese momento solo se presta hasta un cierto punto a la cuestión, ¿qué es? Y esto es la diferencia de la deconstrucción. Esta es, en efecto, una interrogación sobre todo lo que es más que una interrogación. Es por ello que vacilo todo el tiempo en servirme de esta palabra. Lleva consigo sobre todo aquello que la pregunta, ¿qué es? Ha dirigido al interior de la historia de Occidente y de la filosofía occidental, es decir, prácticamente todo, desde Platón hasta Heidegger. Desde este punto de vista, en efecto, uno ya no tiene absolutamente el derecho a exigirle responder a la pregunta, ¿qué eres? ¿O qué es eso? Bajo una forma corriente. ¿Qué es un partido político? ¿Qué es un frente electoral? ¿Qué es una alianza programática? ¿Qué es un espacio político? ¿Qué es un movimiento político? Entonces, abordemos la pregunta, ¿qué somos los peronistas? ¿Y quiénes somos los peronistas? Agotada la credibilidad de la ciudadanía, defraudada sistemáticamente, se separa de los Macri, de los Arcioni y de los Maderna. Se separa de los personalismos oportunistas y con fines particulares y se reorienta, se asienta y se configura en un programa distinto y por caminos alternativos. De allí que imposible, es nada. Síganos en Facebook, en la página Más K, en Twitter, en @calafate o en el blog citroenamarillo.blogspot.com.